Barquisimeto, Capital Plaza, Naguará, de Tereje hoy. ¿Y dónde que comían arepa? Me venía para acá a comer en Barquisimeto, en Venezuela. Comí en aquella pizzería, de nuevo, por Arquería del Centro, como que es que se llamaba, 14 de febrero, por mucho tiempo, ese centro comercial. Tremendo helado y todo lo que tiene que con torta que está aquí. El dragón, ahí está el Provincial de caña. Me acuerdo que aquí quedaba la bomba. Al tren, al ratón. No, eso está full ahí, como está esa comida ahí, no, full. Creo que está en la tercera por ahí. Hace poco y allá queda donde sacaban la caja de cerveza. Capital Plaza, Barquisimeto, Capital Plaza, Naguarato, y por este centro comercial emblemático de la ciudad les voy a grabar la 19. Ya el Capital Plaza ya les he grabado varias veces y me he metido en el centro comercial. Esta vez les voy a grabar la 19 desde la avenida Vargas hasta por ahí la Plaza Claret, Boulevard Gayuso, un bulevar que está por allá, Nagua Masterpool creo que cerró. Muchas noches sabrosas jugando pool ahí en Masterpool hace tiempo. Y miren, Arroz Sabroso, el que sustituye al California, que es un local de chino. La carrera 19. La chica en el ruta saludando a las cámaras de Argelia y Video 1. Ya está el California, el que era el California. Ahora un puesto de arroz chino. Allá están los autobuses de Río Claro, Naguará. Y aquí el tráfico Tereje hoy. En la avenida Vargas con carrera 19. Vamos a caminar porque esta avenida esta carrera es sumamente interesante. Mucho movimiento hoy. Miren cómo se llama esta, la panadería pastelería La Nueva Parisien. La panadería que también tiene siglos, muy conocida, Rancho Bravo, La Taca, bien rica. ¿Y dónde que comían arepa? Creo que era allá en Pacho. Claro que esté cerrado. Y aquí la arepera de Areperas Master. A estos amigos les hice yo un comercial hace poco. Epa, tremendas arepas. Merlix, ahí amanecía yo. Merlix, comiendo arepas. Me venía para acá después de salir a rumbear, salir de rumbear. Me venía para acá a comer empanadas con café, qué cosa tan divina, como a las 6 de la mañana. Esa rumba que se lanzaba uno antes, esta pollera. Estos panas de esta pollera yo les hice un comercial en Instagram. Los locales, por aquí por la carrera 19, mire, frutos secos allá. Sabroso y nutritivo. Aquí una farmacia. Girasol, ¿quién se acuerda del bodegón de Adelino? El bodegón de Adelino ha superado toda la crisis. Ese bodegón de licores. Toda la crisis de Barquisimeto. Que ahora están un poco distintos, pues. Como que han reducido las operaciones. Carrera 19 con 17, calle 17. Barquisimeto. Voy a montar la caña ahí, Naguará. Botoncito. Por aquí por la parada. Tu negocio por aquí. ¿Cuál es? Muchos negocios por aquí por la 19, Naguará, la panadería. Miren esta nave. Países para Cubiro. Hasta para la Cascada del Vino se puede ir con una nave de esa. ¿Quién se acuerda de Arcadio Díaz? En este bodegón está surtido.
Arcadio Díaz, aquí hubo una sucursal de Arcadio Díaz, el diseñador dominicano que hizo toda su vida aquí en Barquisimeto, en Venezuela. Esta era una de sus locales. Esta pizzería, bueno, ahora es una heladería, antes era una pizzería. Unos cierran y otros abren. Y esta panadería, hablando de eso, cerró, ¿vale? El Maná del Cielo cerró. Raro es que una panadería cierre. Me imagino que pronto, miren aquella pizzería, se ve buena, ¿vale? Me imagino que pronto otro negocio arrancará aquí porque tiene bastante, es un buen punto. Bajando por la carrera 19. 30 de enero, pero vamos a ver cuándo les publico esto. Yo tengo varios videos acumulados. Por ahí tengo uno de la urbanización del Este. La hermosa urbanización del Este, lo tengo grabado, pero vamos a ver si se lo publico la semana que viene. Aunque ahí les menciono fechas muy anteriores, pero bueno, de enero, no ni tan anteriores. Pero yo voy publicando según veo la oportunidad. Negocio por aquí, este de nuevo por aquí por la 19, no lo conocía. La tienda de electrónico. A ver, fino, resuelto. Barquisimeto, como les dije, de algunos negocios cierran y otros abren. Digipro, todo lo que tiene que ver con impresoras y demás. Por aquí quedaba que era la churrasquería o la parrilla del Este, no me acuerdo. ¿Cómo es que se llamaba? Allá donde dice Space. Bueno, ahí quedaba. Después vino ese Space, pero antes de Space tuvo la churrasquería del centro, como que es que se llamaba. No me acuerdo, eso hace mucho tiempo. Yo me la pasaba en todos esos lugares. Pero se me han olvidado los nombres de algunos. Más negocios, está activo en la 19. Y cuando miren cómo están los peluches aquí, que ya se acerca el 14 de febrero. Bájate la mula. Si tu novia, amante, mujer, lo que sea, te hace feliz, te tienes que bajar la mula, porque eso también es cariño. Claro que el dinero hace la felicidad, por lo menos ayuda bastante. Vamos a dejarnos de romanticismo porque la cosa es así. Santiago Plaza, Centro Comercial Santiago Plaza. Tiene mucho tiempo ese centro comercial. Muchísimo. Hay más que todo de oficina. Por la carrera 19, Náguara abrieron esta pastelería aquí, tremenda pastelería, croissant, galletas, pasteles. Bisúchero. Divino. Tenía tiempo que no caminaba en la 19. Valga la cuña, si me contratan les hago un video buenísimo por allá mostrando todo. Papelería El Estudiante, esa también es nueva en esta parte. Por aquí quedaban unos chinos, murieron los chinos. Era un supermercado de chinos. Por aquí mismo. Ah, no, aquí está, pero está cerrado. Sí, murió. Yo sé que por aquí también quedaba una tasca bien sabrosa. Creo que era con K, un nombre con K. Ah, todavía tiene la... aquí está, Cookie. Esa que está aquí. Pero esta no abrió más. A los recuerdos. Seguimos por la 19. Grabando la bella carrera 19. Miren, he visto pocos huecos. El alcalde está activo, gracias a Dios. Tapen todos esos huecos que existan en la ciudad. Sin nada que ver con alusiones políticas. Eso es importantísimo. Miren, el centro Parragón, ahí está el Provincial. La verdad que desconozco, sí, mira allá, Argeni. Argeni, Casamo Argeni, ¿se acuerdan de Argeni? Vamos a tomarlo por detrás porque se pone bravo a veces.
El amigo Argenis Jiménez. Saludos y que Dios lo bendiga, porque es un personaje también de Barquisimeto. El provincial, desconozco si esa agencia está operativa. Parece que sí, porque veo una lucecita ya prendida. Entonces, bueno, ustedes me aclaran en los comentarios, los que vivan en Barquisimeto. Aquí queda tremendo supermercado, pero eso como que tampoco, vamos a ver. Me acuerdo, hace años quedaba aquí un supermercado, pero no. Allá se ve, ¿cómo se llama? Donde colocan las cajas y las frutas y demás, los guacales, pero no, está cerrado. Por aquí, otra diversidad de negocios. Cookie, me acuerdo de esa taca, esa quedaba hacia abajo. Uno entraba y bajaba unas escaleras y ahí era chiquitica. Si se acuerdan de eso me dicen para acordarme de aquello. Mira, distintos lugares. Aquí quedaba un sitio donde alquilaban películas de esas de VHS. Barquisimeto bello. Nos acercamos a las 12. Mario Pilieri, ese tremendo corredor de seguro. Aquí quedaba, me acuerdo, miren, otros lugares. Este bodegón, el llanero, full de caña. Me acuerdo que aquí quedaba Sarao, tremenda tasca. No hace tanto, hace como 6, 7 años, con el cantante Hernández. Recuerdo que su apellido es Hernández. Cantante de mariachi, espectacular. Y José Viña también cantaba mucho ahí. Ese era tremendo lugar. Yo salía de Casahuácar, de Fogoncito, y me venía para acá. Upa. Y donde estuviera mejor ahí me quedaba. Pero Sarao era muy exclusivo, tremenda barra, gente chévere. La bomba, fíjense, hay mucha gasolina porque en Nicola hay. Gloria a Dios. Sí, ese Sarao era espectacular. También era restaurante. Muy buen lugar. Venimos por acá, por la 19, que está súper activa. Ya estamos llegando a la zona donde se come sabroso. El caldo de la abuela, no recuerdo, pollo sabroso. Ya vamos a llegar, ya lo vamos a ver. Mira, el símbolo distintivo de una barbería. No sé cómo se llama ese aparato. Miren las casas por allá, bonitas, de Barquisimeto. El ladrillo, el techo rojo. Casas de los 70. Así, cuadrada, tipo minimalista. Y creo que ese concepto no existía antes, en esos tiempos, pues. Floristería, aquí queda una broma que se llamaba Cocuy, no sé qué, aquí bebía, se llamaba Cocuy, hasta no hace mucho. Como les dije, unas empresas abren y otras cierran. Ese callejón por allá. Este puente también es histórico. Más o menos parecido al que está en la concha acústica. El puente es muy viejo. Y hacia abajo queda una quebrada, bueno, vestigio de una quebrada. Están quemando algo ahí y no se ve. Y mucha basura arrojan por aquí. Sí, la gente llegando a comer por acá. Valga la cuña para estos restaurantes. Vamos a ver, esta es una pizzería. Miren, para que vean los precios que hay en Barquisimeto ahorita. Al 30 de enero 2026. Y hay mucha oferta, así que la gente escoge.
Por allá está una heladería. Y aquel no sé qué decir, los caldos de la abuela cerró. Era un clásico aquí en Barquisimeto para el ratón. Pero cerró. Todo por aquí, pollo sabroso, este es el impelable, este sí nunca cierra. Aquí quedaba creo que una parrillería, no me acuerdo bien. Pollo graduado, yo que pollo sabroso, pollo graduado. Vamos a ver la gente hincando el diente ahí. Pollo pa' sabroso, desde aquí se siente el olor. Pollo graduado, buenísimo. No, eso está full ahí, valga la cuña, como siempre les digo. La gente comiendo pollito sabroso. La gente comiendo pollito sabroso. Y la bomba de por aquí de la 19. ¡Saludos! Vaquero, ¿todo bien? Por la 19 y la bomba. Mira, vacía. Que vengan a llenar su tanque. Miren, más comida, me han puesto de comida. Bastante activa está la 19 y se va a poner mejor porque todavía no han llegado los nuevos ingresos. Ya han llegado 500 millones que se han colocado en las mesas en la subasta. Pero ahora es que falta, según los economistas, para este año adicionales a lo que siempre entra, se piensa que van a entrar unos 10.000 millones de dólares en Aguarebojote Plata, para que suban esos salarios que están muy deprimidos, esas pensiones. Como está esa comida ahí, no, a full, sabroso. ¡Épale! Para que comamos completo. Para que comamos con todo esa dieta perfecta, con todos los nutrientes que tiene que comer todo ser humano, con buenos ingresos. La carrera 19, vamos llegando al rectorado, una de las mejores universidades de Venezuela, creo que está en la tercera por ahí. La UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Hermoso ahí UCLA, ¿no? Hay carrera de todo ahí. Una gran alternativa. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahí hice 2 semestres de veterinaria, pero ante tanto paro, bueno, me fui para la Fermín. Estaba estudiando yo veterinaria, me acuerdo que fui para Guaremal. Una de las materias de veterinaria era apicultura. Y había que ir para una cuestión que había allá por Guaremal de abejas, no me acuerdo cómo se llama. La estación de apicultura de la UCLA, quedaba en Guaremal, no sé si todavía. Y la escuela de veterinaria estaba por allá por el Obelisco, donde está ahorita la de informática, bueno, al lado. Y después la cambiaron para Taravana. Yo estudié fue allá en el Obelisco, en el básico, y esa materia de apicultura se veía en el Obelisco. El básico me refiero donde está el UCTAEC. Historia de la vida de uno. Barquisimeto Bello, vamos llegando a la Macario Yepes. A esta también hermosa plaza. Mucho tráfico, hay que andar alerta hoy. La bonita plaza de la Cruz, Macario Yepes o Claret también le dicen.
presbítero Macario Yepes. Fabio's Model Agency, me imagino que está activo, pero hasta ahora no sé. Arabísimo, tampoco sé si está activo. Mira esa imagen de la Divina Pastora. Barquisimeto Bello. Este recorrido ya se lo he hecho en otras oportunidades. Vayan a ver los videos que he hecho de la procesión de la Divina Pastora, que me recorro esa plaza, la haré de arriba abajo. La iglesia Clareta, hermosa, se ve que la pintaron hace poco, y allá queda un ambulatorio. Barquisimeto Bello, panadería Pan Claret. Por allá también. Vamos a llegarnos hasta el Sospechoso, que es lo más veterano de aquí de Barquisimeto. Lo extrañarán mucho, el Sospechoso. El Sospechoso, Naguará. Todos los cañeros de Barquisimeto lo recuerdan. Por ahí era donde sacaban la caja de cerveza. ¿Recuerdas? En la madrugada, cuando todos los sitios estaban cerrados y querías seguir bebiendo, te venías para acá. Ahora lo remodelaron, no sé qué queda ahora por aquí. La venta de flores de difuntos. Ahora el Sospechoso. Cómo cambian las cosas. Ahora es una venta de flores para difuntos. Bueno, queridos amigos, aquí en esta funeraria me despido. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Padre, descansen los difuntos que están acá en su velorio. Ya saben, suscríbanse. Allá está el Liceo Militarizado José María Camacaro. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Hasta el próximo. Saludos.